El Jorge Gaitán que yo conocí y he leído es un hombre de una naturaleza humana extraordinaria, porque había en él una disposición no solamente a la vida, sino también al conocimiento. Jorge Gaitán Durán fue un poeta, crítico literario y ensayista nacido en el norte de Santander el 12 de febrero de 1925 y murió en Francia en 1962. Gaitán, perteneciente a una familia dedicada a la política liberal de Colombia, tuvo una vida con muchos beneficios, por lo que pudo estudiar, conocer nuevas culturas, viajar y ser parte de círculos intelectuales que le permitieron tener una visión más amplia y global sobre el mundo, lo cual se veía en su poesía. Gaitán concebía que Colombia estaba atrasada en el campo literario y artístico, por lo que decide irse a Europa, en donde conoce más acerca de las culturas y ciudades que hay. Además, empieza a leer a Mallarmé, quien pudo posteriormente influenciarlo. Mientras Gaitán estuvo fuera, en Colombia se estaba dando una época de violencia en donde los partidos políticos, liberal y conservador, luchaban por el poder, lo cual generó desorden y guerra civil en todos los ámbitos sociales. Ahora bien, durante su estadía en Europa, Gaitán se dedicó a escribir más poesía, la cual fue publicada más adelante cuando vuelve a Colombia. También fundó la editorial Antares, creó una revista literaria y fue profesor de la Universidad Nacional en Bogotá. En sus años siguientes, siguió dedicándose a la escritura y a viajar para poder conocer más y poder aplicar nuevas cosas a su poesía. Lastimosamente, Gaitán muere en un accidente de avión cuando viajaba de Colombia a Francia. Hace 50 años, la sombra de la tragedia tocó tierras norte santanderianas, con la muerte del periodista, ensayista, cuentista, dramaturgo, traductor y fundamentalmente poeta Jorge Gaitán Durán. El 22 de junio de 1962, cuando regresaba a Colombia de Europa, el avión Boeing 707 se estrelló contra una montaña en la isla de Guadalupe. En total, 112 personas fallecieron en aquel fatídico accidente que cortó abruptamente la vida del reconocido poeta, nacido en Pamplona el 12 de febrero de 1924. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la vida de Gaitán y su experiencia tuvieron influencia en su poesía, dado que le dieron una visión cosmopolita, además de inconformidad por la situación de su país. Se sabe que en el siglo XX, en todo el mundo se dio una crisis por las guerras mundiales que fueron devastadoras. De la misma manera, se estaba dando un proceso de modernización, porque se había desarrollado nuevas tecnologías y organismos que protegieran a los países. Por otro lado, en Colombia, el país estaba tratando de organizarse y modernizarse para poder igualar al resto del mundo. Sin embargo, existía un conflicto interno por el poder entre liberales y conservadores, en donde murieron figuras como Jorge Eliezer Gaitán y aparecieron regímenes como el de Gustavo Rojas Pinilla. Temáticas de los poemas de Jorge Gaitán Durán. Jorge Gaitán Durán muestra en su poesía una gran influencia de su vida, su familia y su experiencia, pues algunas situaciones, como la separación de su esposa y de su hija, la constante guerra bipartidista y la diversidad de culturas que conoció, fueron decisivas en la creación de su poesía. Se sabe que al Gaitán crear su revista Mito, acorde a lo que dice Maristela Ortega, buscaba fundamentalmente superar el campo de la estética romántica en desuso y sobre todo la modernista y parnasiana, heredadas de las generaciones y grupos anteriores. Abrirles camino a las vanguardias desconocidas en Colombia, aunque de manera insular hubieran aparecido algunas figuras como los poetas José Asunción Silva, Luis Carlos López y Luis Vidales, que ya constituían una ruptura para quienes buscaban sacar al país del atraso intelectual, cultural y científico. Por lo que podría considerarse que Gaitán rompió con lo ya establecido y dio paso a las vanguardias en Colombia. Algunas de las temáticas que se manifiestan en su obra abarcan diversos géneros que se conformaban por dos grandes ejes: el literario, es decir, la poesía,
y el ensayístico o de pensamiento, en el cual se destaca el filosófico, histórico y sociológico. Así pues, temas como la vida, la muerte, el erotismo, el cuerpo, la exaltación a la naturaleza, las ciudades, la crítica social a problemas histórico-culturales, la caída y desafío de los dioses están presentes en la poesía. También iba en contra de la retórica. Además, pretendía acercarse a la creación del universo, por lo que utiliza la mitología. Uno de los temas que se ve de manera recurrente en los poemas de Gaitán es la ciudad, que representa su tendencia cosmopolita. Pues en sus poemas, además de hablar mucho acerca de las ciudades, utiliza aspectos propios de otros países, especialmente de Europa. Por ejemplo, en el poema Si mañana despierto, escrito en 1961, nombra a la ciudad como un lugar donde se encuentran muchas personas de todo tipo. Además, la pone como un lugar importante. Por otro lado, su tendencia cosmopolita se puede ver en varios de sus poemas, porque nombra las estaciones, las cuales no existen en Colombia. También al hablar acerca de dinastías, dioses y otros temas del mundo. Otro tema que se puede ver es el placer, el cuerpo y la sexualidad, debido a que empieza a utilizarlo en sus poemas haciendo énfasis en el erotismo, las relaciones y la importancia del cuerpo, que a su vez muestra la morbidez y la muerte. Siempre hace una crítica hacia la sociedad. Se puede ver en uno de sus poemas cuando, al desnudarnos, descubrimos dos monstruos, desconocidos que se estrechan a tientas, cicatrices con el que el rencoroso deseo señala a los que sin descanso se aman. Ya habiendo aclarado todo esto, se puede afirmar que existe una relación entre el contexto y los temas de la poesía de Jorge Gaitán. Gaitán escribe en una época de violencia e inconformidad en el país, razón por la que mostraba la discrepancia y daba una crítica social, por la que no usaba el arte como propaganda para promover ideas de cualquier tipo, sino que trataba de comunicarse con el resto del pueblo, por lo que cambia el lenguaje. Por otro lado, Gaitán Durán creía que era su deber abandonar su pequeña porción de comodidad y hacerse cargo de los problemas de la propia libertad. Debía correr los riesgos de querer cambiar el mundo, debía afrontar sus contradicciones y actuar en el marco de su época y su medio, por estrechos que fueran las márgenes que se le impulsaran. Debido a todo lo mencionado anteriormente, Jorge Gaitán Durán es considerado como un poeta de gran importancia por su notable trabajo en el campo de la literatura, que no solamente cambió la forma de escribir, sino trajo influencias de otros países a Colombia. Jorge Gaitán Durán, junto con Eduardo Coteramos, son los dos máximos poetas que ha dado el norte de Santander hacia el universo. Jorge Gaitán Durán pasó a la historia por ser el fundador de la revista Mito, pero fue muchísimas cosas más. Fue uno de los principales poetas colombianos en la década del 50 y uno de los más importantes en América Latina en cuanto a poesía erótica se refiere. Su influencia llegó a niveles tales que, por ejemplo, Octavio Paz confiesa su deuda con Jorge Gaitán Durán. También fue un extraordinario traductor.